la sesión entonces para podérselas compartir posteriormente. Si alguien tiene algún inconveniente con que la grabe, por favor me lo hace saber. Bueno, continuamos entonces con nuestro tema. Estábamos hablando de materiales el día lunes. Si no estoy mal, terminamos en cómo o qué son los mapas dentro de los materiales. Entonces voy a continuar a partir de ese punto. Abramos nuestra escena de materiales. Ok, listo. Aquí tenemos nuestra escena. Despleguemos los materiales. Y sí, efectivamente habíamos. Ah, bueno, vimos los shaders, ¿no? Entonces les contaba de qué se trataba esto de los distintos shaders que tenemos dentro de los materiales estándar. Eh, Terminemos con el tema de los mapas dentro de los materiales y pasamos a ver un poco, como les comenté el día lunes, quiero que hagamos como una pequeña introducción de cómo funcionan los materiales en un motor de render eh, basado en físicas reales, no como Scanline que no tiene esa intención. Les recuerdo que Scanline básicamente es un motor de render que pretende permitirnos simular o visualizar aproximaciones a las texturas, permite simular y aproximarse a iluminación, pero no pretende para nada ser físicamente correcto. No es el objetivo de ese motor de render. El objetivo real es poder crear una imagen rápida, muy rápidamente, porque ese motor de render no tarda absolutamente nada. Veremos en comparación una escena similar a esta con un motor de render distinto, pues verán cómo va a tardar muchísimo más tiempo. En este momento, teniendo configurado nuestro render a 800 por 800 píxeles, esto tarda en renderizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos tal vez, 6 segundos aproximadamente. Pues obviamente nada que ver con los tiempos que va a tardar otro motor de render. Bueno, perdón un segundo. Dejé de verlos a ustedes. Permítanme cierro un par de ventanas porque creo que estamos con un pequeño problema aquí. Perdón un segundito. Ok. Qué pena la demora, pero es que necesito cerrar ventanas porque esto está bastante colgado porque tengo muchas ventanas aquí abiertas. Listo, cerremos este navegador. Ok. No, me confirman por favor si ustedes me están escuchando. ¿Alguien me puede confirmar? Es que no veo. Señor profe, lo escucho. Sí, Ay, señor. gracias. Sí, Vale, yo muchas sí te gracias. escucho. Perfecto, Eric, gracias. Sí, no, es que no los veo. Quedó en blanco la pantalla de Discord, entonces no sabía si estaba ahí aún o no. Pero bueno, listo. Entonces, si me están escuchando, continúo. Bien, volvemos entonces con los materiales y les voy a contar pues cómo usamos algunos mapas adicionalmente. Trabajemos sobre este material azul, sobre esta tetera. Entonces dispongamos este material acá y veamos en este material, en estos materiales estándar, qué otros mapas podemos utilizar y para qué. Veamos, por ejemplo, la opacidad. La opacidad, cómo puedo trabajar con esa opacidad. En todos ellos, en todos los parámetros de estos materiales, es susceptible el uso de mapas de diferentes tipos. Por ejemplo, si para la opacidad voy a buscar una imagen en blanco y negro, una imagen cualquiera, supongamos aquí, pongamos silueta, y
busquemos una imagen de una silueta cualquiera que sea grande. Ok, y tomemos por ejemplo esta mariposa, está bien. Entonces voy a guardar esa imagen, vamos a guardar esa imagen como dentro de nuestra carpeta. Vamos aquí a Cena 2024 en complementaria 3ds Max texturas. Listo, voy a guardar ahí. Voy a poner solo silueta de mariposa, quitémosle el resto del nombre. Ok, guardar, bien. Entonces voy a traer esa imagen como mapa dentro de mi editor de materiales. Entonces lo que vamos a hacer es ir a mapas, dentro de mapas vamos a mapas generales y vamos a crear un bitmap. Doble clic en bitmap, me dice que bitmap es el que quiero utilizar, voy a ir a nuestra carpeta, texturas y vamos a traer esa imagen de la mariposa. Abrir. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar este mapa, bitmap, a la opacidad del material azul. Y veamos cuál es el resultado. Ahí ya lo podemos previsualizar. Vemos que ahora dentro de la previsualización del material, solo es visible lo que en la imagen es blanco. Lo que en la imagen es negro ya no se ve. Veamos qué efecto tuvo eso en la tetera. Miren, efectivamente dentro de la tetera, la mariposa que es negra genera transparencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La opacidad es un parámetro que se mide en scanline de 0 a 100, donde 0 es que no es visible el diffuse del material, más sí los especulares, los brillos sí son visibles, y en 100 es totalmente visible. Cuando yo le conecto un mapa, el que está haciendo está traduciendo la información de color que tiene ese mapa en un valor de 0 a 100, donde 0 es negro y 100 es blanco. Si usáramos colores o escalas de grises, pues tendríamos la posibilidad de controlar niveles de opacidad. Interesante, sí, me ayuda a hacer ciertos efectos, a generar ciertos efectos dentro de las escenas en Max, pero no deja de ser, digamos, poco controlable, digamos, por darle un apelativo, un calificativo, perdón. Es poco controlable realmente, no es mucho lo que pueda hacer con él. Pero bueno, ahí tenemos una opción que nos puede ayudar en algún caso. Si necesito contornear algún elemento dentro de la escena y no quiero ponerme a hacerlo por malla, por modelo, sino que quiero contornearlo por medio de la opacidad de su material, bueno, es viable, es factible. Otra posibilidad, quitemos esto, simplemente voy a borrar la conexión. Otra posibilidad dentro de las texturas o de los mapas que podemos utilizar es conectarlos a este bump. ¿Qué es el bump? Esto va a funcionarnos también en los otros motores de render. El bump generará una simulación de textura, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. De relieve, una simulación de relieve. Entonces voy a traer un mapa de los que está ya dentro de Max. Estos mapas que ya existen son mapas paramétricos o eso tiene otro nombre que en este momento no recuerdo. Mapas procedurales, creo que sí es así. Procedurales. Quiere decir que son mapas que el mismo programa me ofrece y que yo puedo controlar por ciertos parámetros. En este caso, por ejemplo, voy a tomar este mapa llamado ruido. Si está aquí, noise, este mapa. Listo, ¿esto qué es? Básicamente es una serie de manchitas aleatorias en escala de grises. En escala de grises, pero yo les puedo conectar dos colores distintos. Podría usar ese ruido o esa aleatoriedad, podría generar a partir de otros dos tipos de colores. Pero por defecto es blanco y negro. Y así en blanco y negro me va a funcionar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir un poquito de esto, digamos 10 veces en X, 10 veces en Y, 10 veces en Z. Listo, para tener un mapa un poco más denso. Y vamos a conectar esto al bump de este material. Ya aquí podemos previsualizar algo. Miren cómo ahora el material ya no se ve liso, sino que adquiere una textura. Efectivamente veremos si nos acercamos en la escena. Voy a acercarme un poco a esa tetera azul. Vamos a renderizar de nuevo.
quedó muy densa o muy pequeña. Aquí no sé por qué, no estoy seguro del tamaño. Voy a cambiarle el tamaño o la repetición, voy a dejarla en uno solo. No la voy a repetir 10 veces, la voy a repetir una sola vez en X, Y, Z y veamos qué ocurre al renderizar. No, entonces aumentémosla, pongámosla en 50. No se está viendo el efecto en el material, aunque aquí me falta texturizar, pero bueno, eso es un tema que les tengo que mostrar posteriormente. Ah, ok, está muy grande. Está muy grande la textura con respecto al objeto. Porque miren que ahora, hasta ahora, empezó a aparecer por aquí la deformación y está grandísima. Además voy a hacer otra cosa en este material y es que voy a activar el two-sided para que deje de mostrarnos esos huecos en la tetera y volvamos al ruido y repitámoslo 200 veces por un lado, 200 por otro y 200 por otro. Rendericemos. Listo, ya empezó a aparecer ahí sí la textura. Hay formas de controlar eso, claro, porque dirán, bueno, pero ¿y a cuánto lo tengo que repetir? Eso depende del tamaño del objeto, no sé qué tamaño tenga, no lo controlé, digamos cuando modelé no me fijé en el tamaño del objeto, hasta es pequeñitico, tiene 5 centímetros de radio, o sea, esa teterita tiene solo 10 centímetros de diámetro. Depende de eso y depende del tamaño del mapa. Luego, cuando empecemos a trabajar sobre mapeado, veremos cómo los mapas tienen dos posibles tamaños. Un tamaño propio del mapa o un tamaño propio de la escena, donde yo trabajo las dimensiones a partir de las dimensiones que tengan los objetos. A eso le llamamos el real world. Y aquí tenemos opciones, ¿no? Entonces aquí hay opciones. Este World XYZ o Object XYZ para poder texturizar y controlar el tamaño del mapa. Pero bueno, eso se los explicaré un poquito más adelante cuando ya hayamos visto todo respecto a materiales. Pero bien, ahí ya logramos ver más o menos el efecto. Tendría que hacerlo aún más denso para verlo mejor. Digamos, esto no tiene un límite hasta donde yo sé. Voy a ponerle 500 por cada lado, 500 repeticiones por cada lado y aquí vamos teniendo una textura más densa. Listo, digamos que así me parece que queda bien. Pero cabe aclarar que ese bump es simplemente una simulación, es una apariencia de la textura y se evidencia que es simple simulación cuando vemos la pieza de lado. ¿Por qué? Porque si yo me acerco aquí a la tetera, veremos que el contorno de la tetera sigue siendo redondo, liso, uniforme. Lo mismo el contorno del asa de la tetera y todo. Es decir, esa textura no se refleja en la geometría del objeto realmente. Es simplemente un efecto de luz en el que él distorsiona los brillos, los reflejos, para poder simular que el objeto tenga esa textura. Pero repito, no es real. Entonces, si por ejemplo fuéramos a hacer un muro, voy a crear aquí una caja. Me va a tocar cambiar de escena. No, mentira, no cambiamos de escena. Vamos a hacer un muro aquí. Hagamos una caja que mida. Listo, supongamos 6 centímetros por 100 por una altura de 120 centímetros, digamos. Y quiero simular un ladrillo dentro de esta escena. Entonces vamos a traer una textura de ladrillo. Voy a buscar una textura para poder ejemplificar lo que quiero. Busquemos aquí textura ladrillo. Cuando uno va a buscar una textura, una imagen para utilizarla como textura, debe prestarle atención a varios detalles en cuanto a esa imagen. Primer detalle a tener en cuenta, el tamaño de la imagen. Entonces, no me sirven imágenes pequeñas porque si la imagen es muy pequeña, el píxel, ya la sesión anterior yo pregunté si para todos era claro el concepto de píxel y todos pues no respondieron. Nadie dijo que no. Entonces doy por hecho que para todos es claro, sin embargo, de nuevo hago la pregunta. Si alguien no está familiarizado con ese concepto del píxel, pues me lo hace saber para poderlo aclarar. Si yo tengo una imagen muy pequeña y la utilizo como textura, como mapa, lo que seguramente va a ocurrir es que si estoy muy cerca al objeto al momento de renderizar, el píxel del mapa, de la textura, se va a hacer evidente. Entonces va a ver rarísimo
si pretendo simular un escenario real. Primer aspecto, entonces, el tamaño. Pero tampoco puedo usar imágenes muy grandes. Una imagen que supere los 2000 píxeles de ancho, por ejemplo, o lo supere de altura, es una imagen que muy seguramente ya tenga un tamaño excesivo para lo que la necesitamos. A menos que yo me vaya a acercar muchísimo al objeto y por consiguiente necesite que la imagen sea muy grande para que no se vaya a evidenciar el píxel al acercarme al objeto. Imágenes muy grandes lo único que van a hacer es ralentizar el proceso de renderizado, que en Scanline no preocupa porque el proceso es muy rápido, pero que en otros motores de render sí debemos atender porque debemos procurar disminuir desde muchos aspectos el tiempo que consume el render. Entonces, uno, tamaño, no muy chiquita, no muy grande esa imagen. Dos, los detalles de la textura. Si la textura tiene detalles que resalten demasiado, suele ser contraproducente para utilizarla en el material. Ejemplo, texturas como estas donde hay evidentemente algunos bloques que resaltan mucho por encima de los demás, se vuelven un problema cuando repetimos. Voy a guardar estas dos imágenes, guardemos esta, guardar imagen. Ok, voy a guardar también esta imagen. Esta, por ejemplo, creo, sí, esta no debe funcionar bien. Listo, guardar imagen. Ok, que sean JPGs. Max me recibe JPG, PNG, BMP, no recibe WebP, que es una extensión de imagen muy común en internet porque son imágenes muy livianitas, pero Max no me recibe WebP como mapa. Entonces deben fijarse que al descargar las imágenes sean JPG o BMP, bueno, BMP eso ya no existe, o ya nadie usa eso. JPG o PNG idealmente. Si tienen otra extensión puede que no nos la reciba Max. Listo, con esas tres tenemos. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando yo cree aquí este material? Vamos al editor de materiales, voy a crear entonces un material nuevo. Por este lado, un scanline. Entonces vamos a materiales, scanline, estándar. Ok, ahí tenemos nuestro material, material al que voy a llamar ladrillo. La, ladrillo, ok. Y voy a decirle que quiero que este ladrillo sea un poquito brillante, no mucho, no muy lustrado, ok, algo así. Y vamos a traer esa imagen de ladrillo, la primera imagen. Esta, abrir. Ok, voy a enlazarle entonces esta imagen al diffuse. Bien. Vamos a asignarle este material al muro. Y bien, ok, listo. Vamos a hacer que la imagen se repita. Yo ahorita lo hice, no lo expliqué, disculpen, pero lo explico ahora. Y es que cuando seleccionamos un mapa, dentro de las posibilidades que nos ofrece ese mapa y los parámetros que puedo controlar en él, hay algo que se llama el tiling, el tileado o la repetición. Esa repetición depende, este era el que buscaba ahorita, este Use Real World Scale, esa es la opción para que el tamaño corresponda al tamaño real de la escena y no al tamaño del mapa, pero bueno, luego, repito, eso lo aclaramos luego. Entonces en este caso yo puedo decirle que se repita. En el caso anterior, en el mapa procedural, el que habíamos seleccionado el ruido, verán que esa repetición está dada en X, Y, Z. Entonces él asume los ejes de nuestra escena para repetir. En cambio, cuando tomo como mapa un bitmap, el bitmap no asume X, Y, Z, sino que habla de U, V y W. Ese UVW hace referencia a longitudinal U, alrededor, latitudinal, de arriba o abajo, y la W es como hacia adentro del objeto, cuando el objeto tiene entradas, cómo se comporta hacia adentro. Entonces en este caso lo voy a repetir solo en U y V y lo voy a repetir supongamos 5 veces. Listo, ¿qué es lo que ocurre entonces con el ladrillo? Este ladrillo, vamos a hacer un render, voy a ampliar un poquito el tamaño del render para ver más detalles. Digámosle a este render que mida 1600 por 1600. Listo. Y voy a renderizar. Listo. El ladrillo, este ladrillo funciona desde un punto de vista. Y es que no noto la unión en la repetición de la imagen. Ese es un factor a tener en cuenta. Si la imagen no está editada
para hacer una textura es poco probable que coincida lo que ocurre al lado derecho con lo que ocurre al lado izquierdo. ¿A qué me refiero? Con que si una imagen está editada para material, debe empalmar perfectamente el costado derecho de la imagen con el costado izquierdo y no debe generar eh, desfases o líneas visibles. Y lo mismo debe ocurrir en la parte superior e inferior. Entonces esta imagen efectivamente está editada para eso, aunque por aquí medio se nota, miren, por acá medio alcanzamos a notar esa unión porque hay un leve cambio de color. Entonces este ladrillo quedó como de dos colores, este queda con una manchita ahí. Pequeño error, pero digamos que en términos generales no es tan notorio. Pero ¿qué ocurre con esta imagen? Que tiene ladrillos que resaltan mucho sobre los demás. Y entonces, a pesar de que no note la unión, sí se nota la repetición. Se hace evidente el patrón, que cada tanto está viéndose el mismo ladrillo. Entonces, si bien la imagen no está mal, me funciona como textura, pues tiene ese pequeño detalle. Entonces, personalmente, si yo quiero que parezca real, pues procuro más bien que la imagen no tenga detalles que resalten demasiado. ¿Sí? Aunque esto se puede corregir de otras maneras que no sé si alcancemos a verlas, pero sí hay formas de corregir un poco ese tema para que la aleatoriedad del material no se pierda tanto. Por otro lado, voy a cambiar el mapa. Entonces aquí no necesito crear otro, simplemente voy a coger el mismo mapa y dentro de sus parámetros, como este es un bitmap y él está cargando la imagen desde el archivo, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la ruta del archivo, escoger otro. Por cierto, no sé si lo mencioné. Si no lo mencioné, lo digo ahora. Estas imágenes que utilizamos como partes de las texturas, esas imágenes no quedan guardadas dentro del archivo de Max. Es algo que debemos tener en cuenta. Porque al no quedar dentro del archivo, si yo llegara, por ejemplo, a enviarles a ustedes este archivo y les dijera renderícenlo, cuando vayan a abrir el archivo les va a decir, me falta una imagen, hay un mapa que no encuentro y va a ser la imagen del ladrillo, porque él la está llamando siempre, él la está enlazando desde el archivo de Max, enlaza la imagen y la enlaza por medio de una ruta. Si la imagen no está o no está en la ruta correspondiente, él no va a encontrar esa imagen y el material va a quedar como si no hubiera textura asignada. Entonces debemos fijarnos en eso. Cada vez que utilicemos texturas, esas texturas deben quedar guardadas en una carpeta que esté ahí al lado del archivo. Con eso él va a enrutar correctamente y no se van a perder esas texturas. Voy entonces a cambiar a esta que dije que no creía que funcionara. Vamos a ver, a abrir. Sí, efectivamente esta textura no está hecha para que funcione como material. Miren cómo se nota perfectamente dónde termina la imagen en la parte superior y empieza la otra. En el lateral parece que está un poco mejor editada, aunque sí se nota un poco el cambio de color aquí. ¿Sí? Notamos perfectamente el cambio de tono entre uno y otro, pero por lo menos geométricamente sí empalma. Pero otro problema grande en esta imagen, esa sombra que genera el ladrillo de arriba o algo genera esta sombra y esa sombra delata la repetición de la textura. Entonces también es una, o bueno, tampoco más bien, sería una buena imagen para textura. Creo que la última que descargué es así, es una buena imagen porque es más uniforme, creo que está correctamente editada, veamos. Sí, efectivamente, ya en este ladrillo notar dónde empieza y termina la imagen o que el patrón sea muy evidente, no. Digamos que es una buena imagen para utilizar como textura. Voy a repetirla menos veces, digamos que se repita solamente tres veces, 3 y 3. Listo, con eso tenemos ladrillos un poquito más grandes porque quiero que veamos algo. Voy a quitarle además el brillo porque se ve raro con ese brillo, queda muy opaca. Listo, mejor. Quiero entonces simular ese ladrillo y pues si bien ya esta imagen me da una buena idea, la textura aún se ve lisa, ¿sí? Porque a pesar de que la imagen tiene obviamente una textura visible, pues el ladrillo carece por completo de cualquier tipo de relieve y volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente cuando descargamos mapas para texturas en sitios especializados, ahorita les voy a mencionar algunos, esos mapas pues ya vienen con una imagen que corresponde a ese bump que puedo utilizar para generar esa textura.
Podría usar esta misma imagen, pero seguramente no va a quedar bien. Vamos a ver si cambia. Voy a renderizar solo un pedacito. Conectemos esto al bump. Ok. Y ese bump es un parámetro dentro del material. Es un parámetro que por defecto no está al 100%. Por defecto ese bump, veamos que seleccioné el material, fui al editor y desplegué la persianita llamada mapas. Esta persiana me muestra en números lo mismo que me está mostrando en los nodos, ¿cierto? Me muestra exactamente los mismos elementos, pero me está dando un valor antes, valor que no puedo controlar desde el modo de nodos. Ese valor es qué tanta incidencia va a tener ese mapa en el material. Y todos están en 100 menos el bump que está en 30. Entonces vamos a mover ese bump, lo voy a subir al 100% para que el efecto sea mucho más evidente. Y voy a renderizar aquí solo un pedazo. Rendericemos aquí una región. Listo, le digo que renderice, por ejemplo, esta región de aquí. Y renderizar. Miren la gran diferencia entre donde no hay bump y donde sí hay bump. ¿Sí? Es evidente. Empieza a aparecer como con más fuerza la hendidura de la textura, ¿no? Entonces veo como si hubiera hundido realmente esa textura, a diferencia de este lado donde no se nota mucho eso. El ladrillo obviamente ha adquirido muchísima textura, cosa que aquí no ocurría. Muy seguramente ese 100 ya es demasiado, voy a bajar el valor, pero además la imagen tampoco es que sea óptima para eso. Vamos a ponerle aquí 50 y vuelvo a renderizar ese pedacito. Mejor, mejora. Sí, igual tengo textura, pero no es una textura tan resaltada, ¿no? Tan exagerada. Digo que no es una imagen ideal para usarse como bump porque el que está haciendo, igual que en el caso de la opacidad, él lo que hace es tomar los colores claros y entiende que eso debería sobresalir en el material y los oscuros deberían hundirse. Lo entiende como si fuera un efecto de luz y sombra. Entonces en una imagen de color no controlo muy bien ese efecto luz-sombra. Es mucho mejor si utilizo una imagen que esté en escala de grises. Entonces normalmente para el bump lo que hacemos es, si no está la imagen con la imagen correspondiente al bump, lo que hago es abrir esa imagen en Photoshop, convertirla en escala de grises, asegurarme de que quede en oscuro lo que quiero que parezca hundido en la textura y en clarito o en grises claros o blancos lo que quiero que quede resaltado dentro de esa textura. En este caso no me voy a poner a editarla porque me llevaría mucho tiempo, sino vamos a buscar una textura que ya tenga esos mapas. Entonces, ¿dónde encontramos texturas para los materiales? Hay muchos sitios. ¿Sí? Si ustedes buscan free textures, nada más. Entonces, miren, les aparece textures.com, polygon.com, Pexel, Texture Lab. Todos estos sitios efectivamente son sitios donde vamos a encontrar texturas. Por ejemplo, aquí en textures.com veamos el contenido. Aquí está. Entonces yo puedo decirle quiero, dije un ladrillo, ¿no? Entonces aquí está, fotos, ladrillo, brick, bloques, cinder medieval, bloques. Listo, y aquí hay imágenes. Entonces digamos que puedo decir, bueno, quiero este ladrillo. Ahí me da algunas opciones. Me dice en qué tamaño quiere descargarlo, pequeño, mediano, grande. Ah, pero me está pidiendo créditos. O sea, parece ser que no está gratis. Bueno, este no es gratis. Hay algunos que sí son gratis. Toca buscar y restringir por filtro los que sí sean gratis para que no me vayan a pedir créditos que no tengo aquí. Pero al descargarlo les va a descargar varios mapas. Pero este otro, Polyhaven, Polyhaven, Polyhaven es una plataforma gratis, totalmente gratuita, que nos ofrece variado material para nuestro trabajo en 3D. Nos da básicamente tres tipos de elementos. HDRIs, que les contaré luego qué es eso de un HDRI cuando entremos en detalle a la iluminación. Texturas y modelos. No es una base de datos muy amplia, pero es absolutamente gratuita.
ellos viven de donaciones. Entonces, si empiezan a utilizar esta plataforma, descargan su material, lo utilizan y especialmente pues si lo van a utilizar comercialmente, pues la invitación es a donenles $1, ¿sí? Para que ellos puedan mantenerse y puedan generar más material. Es muy útil. Por ahora no es muy grande la librería que tienen, pero hay varias cositas que nos pueden servir. Entonces vamos a buscar aquí texturas, ladrillos y vemos que efectivamente aparecen muchos tipos de ladrillo. Seleccionemos uno, por ejemplo, quiero a ver cuál me parece interesante. Es que los que tienen pasto aquí no tienen mucho sentido porque no se van a ver bien. Pongamos uno de los lisos que está al principio. Supongamos que este. Bueno, sí, este ladrillo está como interesante. O este de pavimento. Listo, esa es la textura que quiero. Entonces, cuando selecciono la textura que buscamos, él me deja uno previsualizarla, me muestra cómo queda esa textura en un render. Esto es un render, aunque no parezca. Me muestra cómo esta es la imagen que está destinada para ese bump, cómo es la imagen de la textura y me muestra cómo queda la textura asignada ahí en la esferita y me da la opción de mover esto, girar esto en 3D para poder visualizarlo por varios lados. Luego al costado derecho me dice que puedo descargar esa imagen en 1K, 2K, 4K u 8K. Lo voy a descargar en 4K, no la necesitamos mucho más grande. Y después me muestra en qué formato la quiero descargar. Entonces me dice, puede descargar ya el material listo para Blender, porque esta plataforma, pues digamos que trabaja ahí como un poquito de la mano de Blender. Blender es una herramienta muy parecida a Max, muy parecida. Hacen más o menos lo mismo, pero Blender es totalmente gratis. No hay, digamos, un curso en el SENA de Blender. Yo tampoco soy experto en Blender, lo conozco, pero no tanto como Max. Entonces por eso no he ofertado cursos de Blender, pero espero pronto poderlo hacer porque me parece una herramienta maravillosa. O sea, tengo casi las mismas posibilidades que tengo en Max, pero gratis. Gratis porque Blender no tiene costo alguno. En cambio Max pues ya vimos que cuesta y no es tan barato tampoco. Problema que para Blender no han desarrollado muchos motores de render, ese sí es un problema. Hay muchos motores de render para Max, hay muchos motores de render para Maya, hay muchos motores de render para Revit, hay muchos motores de render para SketchUp, pero para Blender no hay muchos motores de render. Espero que pronto V-Ray creo que está desarrollando su versión para Blender. Entonces le digo que voy a descargar el zip, ok, y descargamos. Entonces, ¿dónde quiere descargar? Ya voy a descargar en esta carpeta. Ok, siempre son 134 megas, son imágenes muy grandes. Ya descargó, vamos entonces a descomprimir esto y lo voy a extraer. Extraigámoslo aquí sin más. Extraer aquí. Listo. Creo que quedó aquí dentro de texturas, sí, aquí dentro de texturas. Entonces veamos que descargó. Descargó el ladrillo en grises y este le llama AO. Ese AO es por Ambient Occlusion o oclusión ambiental. Es un tema de luces o de iluminación sobre el material que luego les contaré. Descargó algo que se llama el ARM, que es información que sirve para controlar un poco el color, pero esto aquí no lo vamos a utilizar para nada. Está la imagen diff, ahí dice diff, que obviamente es para la diffuse o para el diffuse del material. Está el disp, que se supone es para el desplazamiento del material, pero también nos sirve para el bump. Tenemos otra, bueno, esta ya la otra textura. Esas cuatro, y por aquí debe haber descargado unos CXR, que no los puedo previsualizar así nomás. Esos CXR son imágenes de 32 bits que tienen otra información para poder crear el material, normales específicamente y rugosidad. Pero por ahora aquí no, eso no me sirve de nada en Scanline. En Scanline voy a utilizar el DISP y el DIF. Entonces vamos a Max. Voy a traer entonces aquí, voy a reemplazar esto por esa imagen. Entonces selecciono el mapa, voy a los parámetros del mapa, cambio de imagen, vamos a texturas y tomamos este ladrillo, abrir,
y voy a traer el mapa. Esta no la voy a repetir, la voy a dejar repitiéndose una sola vez, una y una vez, y voy a traer la otra imagen. Entonces bitmap, vamos a texturas y traemos la que dice disp, que es por displacement, desplazamientos. Vamos a darle a abrir, ok, y vamos a conectar esto al bump del material. Listo. Y veamos entonces, aquí rendericemos todo, renderizar ventana completa, render, y tenemos un material bastante interesante, digamos que se ve bastante bien. El bump puede que necesite un poquito más de valor, no veo tanta textura, pero bueno. Problema entonces de ese bump, que lo dije al principio, pues que si llegáramos a ver el muro muy de lado, pues se va a delatar por completo que esto es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a ver ningún relieve en el contorno. ¿Sí? Pareciera que hubiera relieve acá, pero cuando veo el borde del ladrillo veo que esto es liso, 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 liso. Que no pasa nada cuando aparece el ladrillo, no pasa nada cuando se hunde. Entonces ahí se delata por completo la intención de la simulación, ¿no? Así que pues no es la mejor opción si voy a ver muy del lado del objeto. Maravilloso y funciona perfecto y es muy rápido si lo voy a ver medio de frente o a tres cuartos, pero visto del lado muy de perfil empieza a ser un problema ese bump. Para eso trataremos con otros materiales. Listo, en la reflexión. Veamos esta textura de piso. Voy a quitar ya ese muro porque necesito seguir viendo las teteritas. Ok, acerquémonos por aquí y sigamos viendo las teteras. Listo. En la reflexión, este material yo ya les había hablado de eso, de la reflexión. La reflexión funciona en Scanline, solamente nos va a funcionar dos mapas, que son Flat Mirror para objetos planos y Reflect Refract para objetos curvos. Es lo único que puedo utilizar en Scanline para simular reflexiones. Pero podríamos usar otros mapas. Yo podría decir, bueno, no, yo quiero que ese piso no refleje realmente las teteras, sino que refleje un cielo o refleje otra cosa. Puedo hacerlo, ¿no? Podría ponerle un bitmap ahí a la reflexión y eso es lo que él va a reflejar. Entonces, si yo pongo aquí, no sé, un cielo cualquiera, entonces busquemos Sky Texture, por ejemplo. Ah, paréntesis, porque ahorita lo mencioné, pero no lo aclaré otra vez, se me vuelan las cosas. Si no tengo plataforma o si no encuentro la textura que quiero en una plataforma donde esté bien hecha y me toca buscarla por Google, que aún funciona, yo prefiero buscar uno en inglés, aparecen muchas más opciones. En lugar de buscar textura ladrillo, voy a buscar aquí brick texture y seguro voy a encontrar muchísimo más resultados. Y además le agrego a esa búsqueda una palabrita, también en inglés, que es seamless. Brick Seamless Texture. ¿Qué es seamless? Seamless. Seam es costura y less es menos o sin. Seamless traduciría más o menos sin costura. Eso quiere decir que la imagen esté editada para que no se noten las uniones. Entonces, si buscamos de esa manera, es más probable, no seguro, pero es más probable que los resultados que encontremos pues sean imágenes que ya estén tratadas para que por lo menos efectivamente las uniones no se noten. Digo, es más probable pero no seguro, porque por ejemplo esta puede que esté editada para eso, pero esa sombra obviamente no va a funcionar para nada como textura. Pero seguramente varios de los que encontremos sí nos van a funcionar y ya estén editados para poderlos utilizar correctamente. Entonces, uno, busquen en inglés. Dos, agréguenle a la búsqueda la palabrita seamless para asegurarnos un poquito más de que encontremos material que nos sirva. Bueno, entonces estaba en que iba a descargar una textura de cielo, Sky Texture. Entonces pongamos aquí imágenes, herramientas, tamaño grande y tomemos cualquiera, esta. Entonces guardemos esa imagen, guardar imagen, se guarda como un JPG, perfecto, guardar. Y pues entonces si dentro de Max
le digo que quiero que refleje ese mapa. Vamos a traer el bitmap y traemos ese cielo y le digo que en lugar de este flat mirror me refleje este cielo, pues efectivamente el material va a reflejar ese cielo, ¿sí? En la cantidad que sea. Entonces no quiero que lo refleje al 100%, voy a ir al material, buscamos la persiana de mapas, aquí están los mapas y la reflexión no la voy a dejar al 100% sino al 50%. Y pues seguramente entonces tendremos un piso que refleja un cielo. Ahí está, miren, ahí está el piso reflejando un supuesto cielo que no está. Pero ya no me refleja las teteras, ¿no? Combinar los dos valores no es posible. Si yo quisiera que efectivamente se viera el reflejo de un supuesto cielo y el reflejo de las teteras, volvería a asignarle el flat mirror y el cielo lo pondría. Crearía un domo al que le pongo esa textura o pondría un plano arriba muy grande y a ese plano le asigno la textura para que efectivamente lo alcance a reflejar. Pero no sería una tarea tan sencilla, pero bueno, ahí están las opciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar o consultar? Porque voy a pasar entonces a otros tipos de materiales. No, En el todos. momento. No, en el momento no decías. Vale. Sí, sí, no, eso sí, de mapeado sí sé algo, entonces en el momento no. Ah, ok, Sí, perfecto. Dime. No. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar esto. Ni siquiera necesito quitar. O sí, los voy a quitar porque va a cambiar de escena. Voy a borrar todo esto. Y nos cambiamos de motor de render. Cerremos esto, cerremos esto. Ah, no, este no lo tenía que cerrar. Porque voy a cambiar de motor de render y cambiamos de Scanline a V-Ray. Repito, V-Ray no es porque yo aquí les vaya a enseñar V-Ray ni mucho menos. No, no alcanzo. Ni es el objetivo del curso. No hay curso de V-Ray en el SENA, en fin. Pero es el que voy a utilizar como excusa como para que entendamos un poco el concepto de la diferencia especialmente entre cómo se trabaja una escena normalmente en Max sin pretender ser fotorrealista a cómo se trabaja una escena con un motor de render que sí pretende ser fotorrealista o generar imágenes fotorrealistas y que trabaja a partir de físicas reales. Entonces dejemos esto más pequeñito porque esto sí se va a demorar harto en renderizar. 1200 por 1200. Listo. Vamos entonces a crear materiales. Como he cambiado de motor de render, esto cambió y ahora me aparece dentro de los materiales. Ya no aparece en Scanline. Ah, sí apareció el estándar. Bueno, pero apareció V-Ray y me desplegará una lista mucho más amplia de posibles materiales. Miren esa lista tan larga de materiales. Entonces me dice, tenemos material de dos lados, tenemos un material para superficies, tenemos un material de mezclas, tenemos específicamente un material para bomb, tenemos pintura de autos, tenemos copitos de nieve, no sé qué, bueno. Pero nada, voy a trabajar con un V-Ray material normal, básico, que no tenga nada preconfigurado ni preestablecido. Entonces voy a crear un material V-Ray. El primero que voy a hacer es para el piso. Entonces este material que vemos de entrada que tenemos muchísimas más posibilidades dentro de este material eh, de lo que nos ofrecía Scanline, ¿no? Con sus materiales estándar. Entonces voy a decir que este material sea el piso. Piso y voy a ponerle piso virrey. Listo. Ok. Vamos a asignarle entonces este material a nuestro suelo. Bien. Listo. En principio voy a renderizar. Vamos a ver cuánto se tarda esto. Es posible que se demore un poquito. Vamos a ver. Listo, ok. Sí, no, no está tan demorado. Bien, detengamos esto, cerremos esto y me toca cambiar la iluminación porque esa iluminación que tengo no va a servir de nada. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esta luz, voy a borrar esta luz, voy a borrar esta luz y voy a borrar esta luz. Y de una vez les cuento qué es eso del HDRI y voy a iluminar con un HDRI. No voy a entrar todavía en el tema de iluminación, pero quiero iluminar con un HDRI, entonces pues aprovecho y de una vez les explico qué es ese rollo.
A ver si logro dejarlo claro porque este es un tema un poquito denso. Resulta que las imágenes que nosotros tomamos, por ejemplo, las fotos cuando las tomamos con nuestro celular, esas imágenes son imágenes, uno, ya postproducidas. Eso ya tiene postproducción. Porque la información que capturó la cámara no es realmente la información que él me muestra al final en pantalla. El software que tomó la foto se encarga de que esa imagen se convierta en algo que visualmente a mí me parezca que sí se parece al espacio en el que tomé la foto. Pero las fotos realmente no son así. Si alguno de ustedes alguna vez ha utilizado una cámara profesional, sabrá que esas cámaras guardan las imágenes en un formato que se llama RAW, R-A-W, RAW. Cuando uno abre un RAW se ve rarísimo. Los RAW se ven como si fuera la imagen pero toda pálida, como grisácea, rarísima. Ese RAW es la realidad de la foto. Es lo que realmente capturó a partir de la luz el lente de la cámara. Y esos RAW tienen otra información distinta. Un JPG solo tiene una información y es el color del píxel. Esa es toda la información que un JPG o un PNG almacena. De qué color es cada píxel dentro de esa imagen. A eso le llamamos imágenes de 8 bits, porque son imágenes que solamente o que contienen muy poca información por cada puntico, por cada píxel. Los HDRIs son imágenes, entremos aquí a los HDRIs, son imágenes, aparentemente son fotos, pero son fotos que primero están a 32 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que no almacenan solamente la información del color de cada píxel, tienen más datos. Los HDRI especialmente tienen datos de iluminación. Entonces, si yo voy a iluminar mi escena en 3D y quiero recrear la iluminación de un entorno específico, en lugar de ponerme a jugar con las luces y tratar de que la luz corresponda a cómo era la luz en este espacio, pues capturo un HDRI de ese espacio y utilizo ese HDRI para iluminar mi escena. Lo importante en ese caso es que esa imagen tenga especialmente información sobre la exposición de la imagen. ¿Qué es eso de la exposición? Hago una pregunta. Aquí, algunos de ustedes me va a tocar cerrar un momento porque necesito verlos. Me voy a disculpar con ustedes un momentito. Voy a cerrar un momento Discord. Me voy a retirar 10 segundos. Lo vuelvo a abrir porque es que no los veo. Entonces, necesito verlos porque quiero hacerles un par de preguntas para que ustedes me colaboren. Entonces, regálenme un momentito. Yo cierro esto y ya regreso. Ok, ya. Ya volví. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Vale, gracias. ¿Y ven mi pantalla? Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe de fotografía? ¿O ninguno de no, ustedes sabe? Señor, no. Mm, No, señor. no, 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 listo. Les voy a contar un poquito sobre fotografía, que esto les va a ser útil. Realmente es indispensable cuando uno trabaja eh, en 3D para, no solo para modelar, sino que trabaja para crear imágenes o video. Hay diferentes áreas, ¿no? Podemos estar hablando de producción audiovisual, cine, televisión, video, etcétera, o puedo estar hablando de infoarquitectura, o puedo estar hablando de render de producto, bueno, puedo estar hablando de muchas áreas en las que no solamente es el modelado, sino la representación final de esa escena lo que me interesa. Es importantísimo saber de fotografía como principio para poder obtener buenas imágenes. Entonces incluyamos un poquito eso aquí. Resulta que la exposición hace referencia a qué tanta luz captura una imagen. Entonces, cuando capturamos una imagen en un espacio con poca luz y tomamos esa foto, digamos, relativamente rápido, la imagen queda muy oscura. Entonces, quiere decir que está subexpuesta. No
he obtenido la cantidad de luz suficiente al momento de tomar la foto y la imagen quedó muy oscura. Les debe haber pasado seguramente en muchas ocasiones si toman fotos de noche. La foto quedó oscura, no se ve bien lo que quería que se viera. O por el contrario, si tomo la foto en condiciones de luz muy fuerte, puede que la foto quede sobreexpuesta. Los fotógrafos eso le llaman quemada, quemar la imagen. Y es que quedan espacios muy brillantes, muy blancos, entonces estamos sobreexponiendo la imagen. ¿Qué determina la exposición de una imagen? Hay tres factores. Voy a abrirles aquí una imagen que me ayuda a ilustrar eso. Busquemos por acá en backup y por aquí en 2022 en este curso de Virrey. No, esa no. Permítame un segundo porque yo sé que tengo una imagen que nos ayuda a ilustrar lo que quiero. Te regalo un segundo, la busco para mostrarles. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió la imagen. Justo lo que necesitaba se ha perdido. Bueno, me tengo que contarles aquí sin imagen. Sí, se me perdió ese archivo. Bueno, no importa. Busquemos aquí triángulo exposición. Hay tres factores que determinan esa exposición. ¿Qué cantidad de luz ingresa en la imagen? Esos tres factores son: uno, abramos esta imagen en otra pestaña y les muestro con esta imagen. Uno, la sensibilidad del sensor. A ver, ¿cómo funciona una cámara? Así en términos muy generales. Una cámara fotográfica es un espacio totalmente oscuro en el que hay un pequeño agujero que va a permitir el ingreso de luz a ese espacio oscuro, y dentro de ese espacio oscuro hay algún elemento que va a reaccionar a la luz para capturar esa información que viene de afuera y convertirla en una imagen. Eso no es nuevo, estamos hablando de que las cámaras oscuras se crearon hace como 400 años, ¿sí? La cámara oscura era ya un primer, un primer acercamiento a la fotografía, y era básicamente como su nombre lo dice, una caja grande donde cabía una persona, y en esa caja, oh, esta imagen está chiquitita, una imagen más grande, abrir imagen en una pestaña nueva. Listo. Entonces entraba una persona dentro de ese cuarto oscuro, y en ese cuarto se abría un pequeño agujero. Entonces por ese agujero entraba luz, dentro no podía entrar por ningún otro lado luz, y al otro lado del agujero había una pared en blanco o un lienzo en blanco. ¿Qué ocurre? Que en ese lienzo se proyectaba lo que se veía fuera de la caja, pero se veía al revés. Se veía al revés, ¿por qué? Porque la luz que viene de abajo va a ingresar, la luz que viene por abajo va a ingresar por ángulo y se va a proyectar en la parte superior del lienzo, y la luz que viene de arriba va a ingresar y por ángulo se va a proyectar en la parte inferior del lienzo. Entonces la imagen quedaba al revés. ¿Qué ocurría entonces? Pues que este señor, el artista, ingresaba a ese cuarto y empezaba a calcar lo que aparecía en el lienzo, empezaba a pintarlo tal cual, y así se hacían obras de arte, ¿no? Así se hacían pinturas. Ese es el principio real de la fotografía, porque una cámara fotográfica funciona exactamente igual. En la cámara ese pequeño agujerito está cerrado y se abre un momento para poder capturar la imagen. Pongamos aquí esquema cámara reflex. A ver si encuentro una imagen que me sirva. Esta imagen está bien. Entonces tenemos un pequeño agujerito, y ese agujero se abre y se cierra por medio de algo que se llama el diafragma. Entonces el diafragma son una serie de aspas que tienen forma de, bueno, tienen diferentes formas, son como unas pequeñas hélices, y a eso le llamamos espadas, a cada uno de esos elementos. Entonces ese diafragma se abre y permite el ingreso de luz. Dentro hay un elemento que
percibe esa luz y reacciona a esa luz. En una cámara fotográfica, digamos, reflex o una cámara antigua, digamos la análoga, ese elemento era una lámina de papel fotosensible. Normalmente eso era un acrilato de alguna cosa con plata y era la plata la que percibía esa luz y reaccionaba a la luz para que en esa lámina quedara grabada la imagen. Entonces, si yo sabía que iba a tomar fotos en condiciones de luz muy malas, muy poca luz, podía utilizar un sustrato, una lámina que tuviera más plata en ella y por consiguiente reaccionara más fácil a la poca luz que tuviera para que la imagen se viera, para que tuviera mayor información y mayor cantidad de luz. Entonces esos eran los rollitos fotográficos y esos rollos fotográficos venían con un valor llamado ISO que determinaba la sensibilidad de ese sensor. Entonces a eso le llamamos el ISO y es uno de los factores que me permite capturar más o menos luz en la foto. Entonces esos ISOs comercialmente venían en 100, 200, no sé qué, hasta 6400. Factor 1. Factor 2. La cantidad que abre el diafragma. ¿Qué tanto se abre ese diafragma? Pues determina qué tanta luz entra en la cámara. Si se abre muy poquito, pues entra muy poquita luz. Si se abre mucho, pues entra mucha más luz. Entonces, si yo estoy tomando una foto en condiciones lumínicas ideales, tengo la luz que necesito y puedo abrir muy poquito el diafragma y ya. Si estoy en condiciones lumínicas más pobres, pues puedo abrir más el diafragma. Entra más o menos luz. En contraprestación, eso afecta a una cosa que llama la profundidad de campo. La profundidad de campo hace referencia a qué tanto se enfoca en la imagen. Entonces, cuando vemos una imagen en la que el profundidad de campo, en la que se enfoca muy bien el primer objeto, pero al fondo ya no se enfoca nada, ¿qué ocurrió ahí? Que abrí mucho el diafragma. Entre más se abre el diafragma, menos espacio logra enfocar correctamente la foto. Entonces, en este caso es muy probable que se haya tomado esa foto con el diafragma muy abierto y por consiguiente el fondo no se enfocó para nada, ¿sí? En caso contrario, si vemos que en la imagen se enfoca todo hasta el final, seguramente el diafragma se abrió muy poquito. ¿Sí? Bueno, en esta no, en esta el diafragma igual se abre mucho, solo que determinó dónde quiero enfocar, si en el primer plano, en el segundo plano o en el fondo. En una imagen entonces donde eso no ocurra, pues lo que pasa es que el diafragma se abrió muy poco y eso es lo que nos lleva a algo llamado los teleobjetivos. En los teleobjetivos buscamos que el diafragma se abra muy poco para poder enfocar de manera infinita. Pero bueno, no voy a ahondar tanto en eso porque no es una clase de fotografía. Entonces, en este caso, tenemos esa contraprestación. Entre más se abre el diafragma, menos espacio logro enfocar correctamente. Y el tercer factor es la velocidad de obturación. ¿Qué tan rápido se abre y se cierra ese diafragma? Entre más tiempo dura abierto, obviamente entra más luz. Entre más rápido se cierre, pues entra menos luz. En contraprestación, ese tiempo determina qué tanto se desenfoca cuando hay movimiento. Entonces, si ustedes han intentado tomarle una foto a su mascota jugando en la noche, va a quedar un puro manchón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estamos de noche, la cámara va a querer obturar por más tiempo, abrir ese diafragma por más tiempo para que entre más luz y entonces todo ese tiempo que está abierto el perrito ya se movió 1 metro y entonces quedó fue un manchón. ¿Sí? O lo que ocurre en esas fotos nocturnas donde no veo los carros sino que veo solamente las rayas de luz. Entonces eso se llama desenfoque de movimiento. Desenfoque de movimiento y es este tipo de efectos. ¿Sí? Esto, ¿no? Este tipo de efectos o como les decía el efecto de que no veo el carro sino que veo es los rayos de luz nada más, este tipo de efectos, pues es porque en condiciones lumínicas muy pobres abre ese diafragma mucho tiempo y entonces obviamente no queda enfocado absolutamente nada que se esté moviendo y quedan es el desplazamiento de la luz de los vehículos en ese caso. Entonces si yo quiero tomar una foto de algo que se esté moviendo y algo que se esté moviendo muy rápido, pues o sigo al objeto para tratar de enfocarlo correctamente con la cámara o me aseguro de que haya mucha luz para poder obturar muy rápido y que se capture esa instantánea lo más corto en el tiempo posible
o aguanto que se desenfoque, ¿sí? Entonces es el tercer factor y ahí tiene su contraprestación. El ISO también tenía una contraprestación en esas cámaras y es que a mayor ISO, mayor sensibilidad, más grano generado en la imagen. El grano era una cosa ahí como algo de ruido, pero bueno, repito, no voy a entrarme en eso demasiado. Aparecían como con granitos, como con ruido la imagen, con puntitos, entre mayor sensibilidad hubiera. Todo esto entonces lo explico por qué, porque estaba hablando de los HDRI, pues resulta que los HDRI son una foto entre comillas normal, pero que en el momento en que se tomó con muchos niveles de exposición. Entonces esta foto se tomó a muy baja exposición y así en varios niveles. ¿Cuántos niveles? Aquí en esta plataforma Polyhaven nos dice, me dice que esta imagen tiene 22 niveles de exposición. Esto que dice acá 22 EVS, eso es Exposition Values, valores de exposición, 22 distintos valores de exposición. Cada valor de exposición está dado por un salto en este triángulo. Si, por ejemplo, uso apertura focal un 1,4 o uso apertura focal 2, entre uno y otro hay un nivel de exposición. ¿Qué es eso de 1,4? Que el diafragma se abrió casi entero, o sea, 1 dividido 1,4. Ese F2 es 1 dividido 2, o sea, el diafragma se abrió a la mitad. 2,8 es 1 dividido 2,8. El diafragma se abrió más o menos a un tercio. 4, F4 es un cuarto. El diafragma se abrió 1 dividido 4. Entonces eso indica que tanto se ha abierto. Entonces entre uno y otro hay un nivel de exposición. O en el ISO, entre ISO 100 e ISO 200 hay un nivel de exposición, 200 y 400 un nivel. O en la velocidad de obturación, si obturo por un segundo tengo un nivel de exposición, si obturo por medio segundo tengo un nivel de exposición menos, si obturo por un cuarto de segundo un nivel de exposición menos y así. Entonces, sea cual sea la técnica que sea utilizado, esta imagen tiene 22 niveles de exposición. Un JPG normal nunca supera los 5 niveles de exposición. Es lo máximo a lo que puede llegar un JPG, no tiene más información. La mayoría de ocasiones tiene un único nivel de exposición, el de la foto y ya. Entonces estos HDR me van a servir para iluminar, aparte de servirme también como, digamos, fondo, aunque no es ideal para los fondos. Pero bueno, voy a descargar este HDR, voy a guardarlo ahí en mis texturas. Ok, pesadísimos, eso sí, una sola imagen a 8K, que no la estoy descargando tan grande, pesa 103 megas, una sola imagen. Y podemos descargarla a 16 y a 20K, porque esto lo toma una cámara especial que captura imágenes muy grandes. Además, esta imagen es 360 grados, aparte de que en la misma toma capturó todos esos niveles de exposición que me dice. Listo, entonces voy a crear aquí una luz, repito, no estoy hablando todavía de luces, entonces no me voy a detener mucho. Voy a crear un V-Ray Light, vamos a crear un domo, vamos a poner ese domo por aquí y a ese domo le vamos a insertar ese HDR. Entonces vamos a traer, ahora aquí para traer ese HDR, voy aquí a los mapas, vamos a V-Ray, le traigo un V-Ray bitmap, busco ese HDR. Listo, ahí está el HDR. Le digo que aquí hay niveles distintos de exposición. Voy a dejarlo en el nivel que está. Vamos a abrir ese HDR. Listo. Y en el tipo de mapeado le digo que esto no es un plano, sino que esto es esférico, porque ese espacio es esférico. Miren cómo cambió cuando le dije que inicialmente, cuando lo traje y le dije max estándar, él me mostraba la imagen como me la estaba mostrando aquí en la previsualización, o sea, toda la imagen. Cuando le digo que no, que esto es una esfera, entonces me muestra el espacio como es realmente, ¿no? Como lo hubiéramos apreciado realmente. Y esto se lo voy a poner a ese domo. Entonces le voy a asignar esto al domo. Ok, listo. Vamos a ver si ya podemos apreciar algo en la imagen. Sí, ya podemos apreciar algo aquí en la imagen. Miren, ya tenemos luz, luz aceptable, ya hay sombras, no he puesto luces, solo puse un HDR y ya, no tengo más. Sí, ahí está. Ahí tenemos nuestro HDR, esta es muy fuerte. Voy a cambiar ese valor. Entonces esto en el domo tenemos un nivel muy alto. Ese domito
Creé otro, perdón. Listo. Este domo vamos a dejarlo con un multiplicador más chiquito. Permítanme un segundito. Vamos a renderizar este espacio. Voy a asegurar ese espacio. Ya saben, si hay alguna pregunta, si quieren preguntar cualquier cosa, no duden en preguntar. Listo. Y voy a cambiar el valor de este elemento. Detengamos esto y ya. Ok, ¿cuál es la intensidad de este HDR que acabo de traer? No, está en 1 y el domo está en 1. Vamos a bajarle la intensidad al domo. Pongámosla en 0.5. Ok, listo. Con estos botones de render hay una ventaja y es que uno puede poner a renderizar en tiempo real, ir haciendo modificaciones e ir viendo qué ocurre con la imagen. Esto digamos que por ahí vamos. Bien, entonces todo esto era para crear una textura de piso, ¿no? Entonces dije que este piso que acabo de crear, por ejemplo, quiero que ese piso sea reflectivo. Ya vimos toda la tarea que significa que sea reflectivo en Scanline. Aquí no, aquí la reflectividad es un parámetro del material. Repito, porque como son materiales físicamente correctos, pues entonces ya es un valor. Y aquí está, es la reflexión, que está en negro. Vamos a poner esa reflexión en blanco. Ok. ¿Y qué ocurre? Pues que ese piso ya refleja. ¿Sí? Ya refleja todo. Miren, ya está reflejando absolutamente todo. Pero además voy a quitarle aquí una opción que tiene y entonces hagamos ese piso medio espejo. Miren, un espejo por completo. Ahí está. Espejo total. Una ¿Sí? pregunta Dime. al manejar. ¿Al manejar qué? Discúlpame. Perdón, no te estoy escuchando. Hola, profe. Al Ahora sí. colocarle, digamos, material translúcido tipo vidrio, digamos, la sombra de este material coge el color de eso, por ejemplo, digamos, el rayo pasa y proyecta azul. O sea, con este tipo, pues con Virrey o, Sí, estoy con Virrey. O sea que si yo creo un vidrio azul, ¿qué pasa? ¿Esa es la pregunta? sí, señor. Ah, ok, ok, ok. Ya les muestro, ya les muestro. Voy a mostrarles algunas propiedades de estos materiales. Repito, no voy a adentrarme demasiado, no voy a detenerme mucho en explicar. Solamente voy a mostrarles algunos aspectos como para que entendamos qué quiere decir con eso de físicamente real. Eh, entonces sí les voy a mostrar el vídeo también como ejemplo. Listo, veamos entonces que yo le puse reflexión a esto en blanco, también podría ser en valor, porque es que él tiene dos opciones, o la controlamos por color o la controlamos por valor. Si es por valor, pues irá de 0 a 100. Si es por color, pues ya les dije, el blanco para él es 100, el negro es 0. Entonces, en este caso lo que hice fue darle reflectividad al 100%, espejo total. Pero no, resulta que yo no quiero que el piso sea un espejo, quiero que sea un piso que parezca, por ejemplo, un piso laminado, un piso de madera, un piso de concreto afinado. Diríamos, bueno, pues bájele la reflexión, ¿cierto? Entonces no deje la reflexión en blanco, deje la reflexión un poquito más baja, en un gris, y entonces sí veo reflejos, pero no los veo tan nítidos como en un espejo. Pero no, error. Si hablamos de físicamente correcto, la reflexión, por ejemplo, debe ser al 100%, debe ser total. Todos los materiales, absolutamente todos los materiales, reflejan al 100%. ¿Qué es lo que ocurre realmente con los materiales? En los materiales creo que yo les expliqué que el color del material es algo a lo que llamamos reflexión difusa y es la luz que interactuó con el objeto pero fue expulsada por el mismo y entonces esa luz que el objeto expulsó mis ojos la perciben, la interpretan como color y es el color del objeto. Pero hay luz que no interactúa con el objeto, que rebota sobre el objeto y eso es lo que genera los reflejos. A eso se le llama reflexión. No reflexión difusa, solo reflexión.
¿Qué ocurre? Que en todos los materiales hay reflexión. En todos los materiales hay luz que no penetra y rebota por completo. Por consiguiente, todos los materiales generan reflejos. ¿Qué pasa con esos reflejos? Que según el tipo de material, esos reflejos van a ser más o menos fuertes. Pero resulta que hay algo que se llama el efecto Fresnel. ¿Qué es el efecto Fresnel? Ese efecto indica que entre más perpendicular vea yo el material o mi ángulo de visión se relacione con el material, menos voy a ver de ese reflejo. Pero entre más paralelo sea mi plano de visión con el material, más reflejo veo. Ejemplo perfecto de eso a lo que llamamos espejismo. ¿Qué es un espejismo? ¿Qué entienden por espejismo? ¿Alguien me puede decir qué es un espejismo? ¿Ni idea? ¿Ni idea qué es? Pues ustedes han oído la palabra. Y claro, pero difícil ¿Definirlo? definirla. Pues en esto, creo que sí, sí, sí. Es un espejismo, por ejemplo, se puede provocar a lo lejos por- porque existe mucho vapor y como que... no, sí, Difícil definirlo. Pero bueno, digamos, no se arriesgan porque entienden que el concepto es complejo. En la mayoría de casos me dicen, no, un espejismo es ver algo que no está ahí. ¿Sí? Es como la definición más común que me dan, como una ilusión óptica, ¿no? como una ilusión óptica, exactamente. Entonces tenemos la imagen de aquella de el oasis en medio del desierto que realmente no estaba ahí. No, resulta que el espejismo hace alusión a la palabra de la cual surge, que es espejo, y es que a la distancia, cuando tengo un plano muy largo, sin importar de qué material esté hablando, a la distancia ese material va a empezar a generar reflejos como un espejo y ese reflejo va a dar la sensación de que está mojado. Entonces ustedes lo deben haber visto todos cuando van en una carretera larga, así esté plenamente seca, al fondo parece que estuviera mojada. No porque esté mojada, pasan y no, está seca. ¿Qué pasó? Pues que a la distancia su plano de visión se hizo casi paralelo al plano de ese concreto o de ese asfalto y por consiguiente el asfalto empezó a, ustedes empezaron a ver los reflejos que genera ese asfalto, los empezaron a notar, entonces parece que fuera un espejo. Entonces ese es el efecto de espejismo en el desierto, que cuando tenemos, obviamente tenemos un plano inmenso, pues a la distancia empiezo a ver sobre la arena, empiezo a ver los reflejos que genera la arena, los empiezo a percibir y parece que hubiera agua, pero no, no hay agua, es el reflejo de la arena. Ustedes lo pueden notar fácilmente. Si ustedes miran, no sé en qué piso estén o cuál sea el piso en donde estén, pero sea cual sea el piso, muy seguramente si ustedes miran debajo suyo, va a ser difícil que vean el piso a menos que estén en un porcelanato super pulido. Va a ser muy difícil que vean su reflejo. Pero si logran mirar lo más lejano que puedan en la habitación donde estén o en el espacio que estén, es muy probable que sin importar qué piso sea, empiecen a ver reflejos en el piso. El reflejo de la pared, el reflejo de las patas de una silla, empiecen a notar el reflejo. Pero si miran debajo ustedes no lo ven. Ese es el efecto Fresnel. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea la perpendicularidad del plano de visión con el material, menos reflejo hay. Entre más paralelo sea, más reflejo hay. Entonces todos los materiales tienen un índice de reflexión o una reflexión base del 100%. Todos tienen reflexión base del 100%. Lo que ocurre es que la reflexión final pues ya varía. Eso sí varía según el material. Entonces, en este caso, este material debe ser 100% reflectivo. Quiero que sea un laminado. Entonces lo que voy a hacer es que ya el programa, ya el motor de render, digamos, trae la opción para activarla simplemente, Fresnel Reflection. Entonces si activamos este Fresnel Reflection, ¿qué pasa? Pues que aquí, sobre esta tetera, en la que está en primer plano, sí se ve el reflejo, pero pues no es tan nítido. Pero en las teteras que están más lejos, el reflejo se empieza a hacer mucho más evidente.
el efecto real de un piso. Entonces voy a buscar aquí un laminado, vamos a descargar dentro de Polyhaven, ya que la tenemos aquí abierta, busquemos un piso laminado, texturas, voy a buscar un piso, aquí en maderas puede ser, este piso está perfecto, este laminado está bien, voy a descargar el zip y quiero, sí, ahí está perfecto, download en 4K, guardemos esto y abramos la carpeta, descomprimamos esto, extraer, aquí quedó en la carpeta texturas, entonces vamos a traer en Max, vamos a traer esas texturas. Entonces voy a crear aquí otro V-Ray bitmap, son los mismos bitmaps, pero bitmaps de V-Ray, y vamos a traer este piso. Entonces este es mi laminado, laminado que le voy a asignar a qué, al diffuse, a la reflexión difusa del material. Listo. Entonces ya aquí apareció el laminado. Listo. Ese planito, aquí se voy a hacer una cosa contraria y no voy a mapear la imagen, sino voy a mapear el objeto. Me disculpan que lo haga así sin explicarles, pero se los voy a explicar la próxima semana. Entonces voy a decirle a esto que se mapee wmap y que tenga un tamaño de, ¿cuánto puede ser? Pongámosle de 40 por 40 centímetros. Sí, puede ser. Un poquito más chiquito, tal vez 30 por 30. Listo, mejor. Ok, ahí vamos viendo el piso entonces. Miren, aquí solamente puse una luz, no puse más. Puse una luz a la que le enlacé como textura de esa luz el HDR. Miren la calidad de imagen que estamos obteniendo solo con eso. No hice más, no iluminé más. Y un piso que estoy creando en este momento. Piso que por cierto está supremamente reflectivo aún, pero bueno, eso lo vamos a corregir. Aquí lo voy a corregir bajando el índice de refracción a 1.3 y voy a cambiar aquí un valor que se llama glossiness, que ya se los había mostrado en los materiales de Scanline. Ese glossiness que dije que es lustre, ¿no? Esto va de 0 a 1 en este caso, donde uno es totalmente lustrado y lo podemos apreciar en el material, está súper lustrado, pero voy a disminuir ese glossiness, por ejemplo, a 0.7 y entonces tenemos reflejos más difusos. Por consiguiente, empiezo a ver más el piso, menos el reflejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuí el lustre. Pero en Scanline el efecto es solo en los brillos, ¿sí? Brillos más concentrados o brillos menos concentrados. Aquí está afectando realmente la reflexión. Entre menos lustrado esté, menos refleja. O por lo menos menos nítidos son los reflejos. Porque si hay reflejos, aquí tengo un reflejo, pero este reflejo no se nota mucho. En cambio a la distancia, el reflejo de esta tetera se hace muchísimo más evidente, ¿sí? A la distancia ese reflejo se hace mucho más claro. Aquí sí hay reflejo, pero ese reflejo no está nada nítido. De nuevo, una calidad muchísimo mayor pues a la de el motor de render anterior sin mucho trabajo. No he hecho mucho. Y a este voy a traerle para su bump, que también está. También tenemos aquí dentro de estos materiales el bump. Y también hay uno que se llama desplazamiento, pero solo voy a usar el bump. Vamos a traer la imagen correspondiente. Entonces quiero utilizar esta imagen. O esta. No, usemos esta. Abrir. Ok, y la voy a enlazar aquí al bump. Listo, creo que ya tenemos una textura bastante decente. Sí, miren cómo se ve ese piso. Incluso tiene mucho bump. Sí, ya hay mucha textura. Igual, a pesar de que este motor de render tenga 1000 ventajas sobre el otro, el bump sí sigue siendo lo mismo. El bump sigue siendo una simulación. No es real en la geometría. Real es este, displace. Este displace sí es real, pero no lo voy a usar desde acá, ni se los voy a mostrar realmente aquí, porque como les digo, eso no hace parte de este curso. Ahora, por ejemplo, voy a crear un metal. Entonces hagamos que esta tetera en primer plano sea metálica. Voy a dejar ya ese material de piso así, aunque le voy a bajar el bump un poquito. Entonces vamos aquí a los mapas y a ese bump pongámosle... está en 30, pongámoslo en 10.
Me parece que era mucho bump. Mejor, sí, algo así. Bien. Voy a crear un metal. Entonces voy a hacer un material. Material V-Ray. Un V-Ray material. Ok. Y este material, en este material no va a hacer ningún mapa. Voy a hacer que este material sea metálico. Ahora hay una ventaja con los materiales. Vamos a decir que este material sea, por ejemplo, quiero que sea medio oro. Entonces hay una ventaja con estos materiales de V-Ray y es que yo puedo tomar como un color base, ok, y aquí aparece un parámetro en las reflexiones. Voy a decirle que tenga reflexión en blanco al 100%, ok, y aparece este valor de metalizado. Si yo le pongo esto valor 1, él lo convierte ya en un metal, muy cercano al metal. Asignémosle a esta tetera. Ah, estoy en el render. Asignémosle a la tetera en primer plano ese material. Listo. Miren el resultado. ¿Sí? Ya. Esa tetera es aparentemente metálica y aparentemente oro. Pero esto es una cosa que agregaron como para facilitar el trabajo de la creación de los metales. Pero realmente un metal no se comporta así. En los metales físicamente correcto, pongámosle esto valor 0, dejó de funcionarme el valor numérico. Listo, si pongo 0 es un plástico, ¿no? Entonces es un plástico que es totalmente reflectivo. Ya sabemos que todos los materiales en la realidad son totalmente reflectivos, pero voy a cambiar su glossiness para aumentar, disminuir la reflectividad general. Entonces 0.6 por ejemplo, y ahí ya tenemos un plástico bastante interesante. ¿Qué ocurre con los metales? Los metales, el color de los metales no está dado por la reflexión difusa a diferencia de los otros materiales. Cuando uno empieza a crear materiales PBR, materiales basados en físicas reales, se dividen los materiales en dos familias, los dieléctricos y los metales. ¿Qué es dieléctrico? Son los materiales que no son altamente conductores. Entonces hablamos de plásticos, polímeros, bueno, los plásticos son polímeros, polímeros, telas, las telas también son polímeros, bueno, me hago entender, cerámicos, mientras que los metales pues son materiales altamente conductivos. ¿Cómo funciona un metal en la vida real? Los metales no tienen color porque no tienen reflexión difusa, los metales son negros. La reflexión difusa de todo metal debe ser negro. ¿Qué le da el color al metal? El color de los reflejos. Entonces, en este caso, la reflexión es la que va a determinar, el color de la reflexión es el que va a determinar el color del metal. Quiero que sea rojiza. Miren el resultado. Es el color de la reflexión el que indica de qué color es el metal. Entonces vamos a hacerlo, vamos a bajar el valor. Pongamos un poquito más ocre, de un poquito más amarillo, pongámosle todo el rojo, un poquito más de verde, cero azul, un poquito más amarillo. Tiene algo de verde, pero el verde es por el cielo que tengo, por el entorno que tengo, me genera esas tonalidades verdes. Pero bueno, ahí tenemos un metal, ¿sí? Entonces es ir escogiendo el color para darle el color que quiera a ese metal, color del reflejo. Y controlamos por algo que se llama el índice de refracción, controlamos la diferencia entre la reflectividad base y la reflectividad total. Esto es una cosa ahí medio física, medio extraña, pero miren la diferencia entre ponerle a esto 1.3 por ejemplo o ponerle 2. ¿Sí? Miren que cambia el color del reflejo al centro. Al borde, la reflectividad total, eh, la reflectividad total siempre es al 100%, ¿no? Como en todo material. Pero la reflectividad base la voy cambiando con esto que se llama índice de refracción. Entonces, a medida que voy cambiando ese índice de refracción, se va disminuyendo la reflectividad base. Es un tema muy físico, repito, no voy a entrar más en el tema, solamente es para mostrarles que esto obedece a la realidad. Incluso obedece tanto a la realidad que si uno quisiera crear el material con todos los parámetros físicos reales, por ejemplo, podría buscar aquí, hay un sitio web que se llama índice de refracción
Creo que es Reflective Index, creo que se llama el sitio. Voy a buscarlo así. Reflective Index. Refractive Index. Es este sitio web. Refractiveindex.info. Les voy a copiar eso en el grupo de WhatsApp. Esperen un momentito, les envío el enlace. Aquí. Listo. ¿Qué es Refractive Index? Uno aquí busca un material. Por ejemplo, va a buscar el oro. Yo le digo, quiero buscar en materiales simples. Vamos a buscar aquí Gold. ¿Cómo es que es el símbolo químico del oro? Eh, UG. AU. AU. Ay, gracias. Ah, no está aquí. Aquí está el argón. Entonces me va a tocar orgánico, inorgánicos, 3D. Sí, ahí estaba abajo, dos abajo. Ahí sí estaba. Ah, AG, Silver, aluminio, argón. Más abajo. Aquí, AU Gold. Gracias. Entonces yo tomo ese material y él me dice lo siguiente, me dice, mire, su índice de refracción es de 0.2, pero hay una cosa que no puedo controlar en el motor de render, que es el coeficiente de extinción. Sí, esto no lo puedo controlar dentro del motor de render. Pero además me muestra las características del color. Él me dice, mire, este material en su reflectividad refleja el rojo en 0.89. El azul lo refleja, casi todo lo refleja en el mismo valor. Y además por aquí me da otra información. Toda esta información, con excepción de este coeficiente de extinción que no se puede, la puedo traspasar, la puedo llevar a max. Nuestra reflectividad, bueno, sí, por acá. Es que me está diciendo en polarizado. Bueno, por ahí hay una forma de encontrar los valores base que no son estos, son otros. Y por ahí me dice en rojo, en azul y en verde cuánto es. Pero bueno, son cercanos a esto. Pero no lo encuentro ahorita. Luego o lo exploran ahí o les envío un video. Es que hay un video bien interesante donde enseñan a usar esto en función de la creación del material. Entonces uno puede extraer la información físicamente correcta de este sitio y la traslada a Max. Entonces lo que hago aquí es trasladar esa información en el color. Entonces en lugar de poner un color cualquiera, pues traslado esa información a estos valores. Entonces 0.8, 0.8, 0. No sé qué, de amarillo, de rojo, de verde, de azul, y así tengo el color exacto de la reflexión del oro. Entonces lo hago perfecto. Y pues, como les decía, él me dice que el índice de refracción de esto es de 0.2, pero como este coeficiente de extinción no lo puedo controlar, pues eso se traduce en que controlo eso por el índice de refracción, que es este IOR que aparece aquí en la refracción, que puede ser el valor que quiera. Si yo le pongo estos valores muy grandes, le pongo 20, pues tengo una reflexión total, absoluta, pero esto físicamente no es correcto. Ese índice de refracción nunca supera 2 de valor. O si le pongo 0, pues entonces apago por completo la reflexión. 0.1 me tocaría. Ay, ya lo dañé. ¿Qué le hice aquí? 20, 10, 1.3. Ya, volvió. 0.2. Veo que por debajo de 1 está 1. Sí, por debajo de 1 ya no me acepta el valor. Entonces 1 como valor mínimo, le quité la reflexión por completo. Si no conozco ese índice, pues nada, esto lo dejo en 1.5, 1.3, 1.5, por ahí se mueven los metales y nada, listo. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo mostrar de estos materiales físicamente correctos? Por ejemplo, un material que proyecte luz. Que les decía que eso no se puede simular en Max, en Scanline. No es posible simularlo correctamente, ¿no? Que uno puede simular que el material se encendió, pero eso no proyecta luz. Aquí sí tenemos materiales que emiten luz. Este V-Ray Light Material. Y todos los motores de render físicamente realistas, eso, tienen este tipo de materiales. Entonces yo aquí le digo que quiero una luz de color
por ejemplo, pongámosle roja o magenta, un poco magenta. Ok, y le vamos a asignar este material a esa teterita que está allá detrás. Listo. Miren lo que ocurre. Efectivamente el material pues se encendió, ahí se ve una cosa rara, pero esto proyecta luz. Las teteras, aquí me tocaría cerrar el espacio como para que nos notemos bien, pero veríamos que estas teteras sí se encienden. ¿Sí? Es más, si apago por completo el HDR, es lo que voy a hacer, voy a apagar por completo el HDR. Miren que esto proyecta luz. Ahí está. Sí, miren, ahí está. La iluminación que obtengo solo de ese objeto que está emitiendo luz. Y puedo aumentar la cantidad de luz que emite y puedo controlarla. Y eso se puede controlar por grados Kelvin, se puede controlar por lúmenes, se puede controlar por diferentes parámetros físicamente realistas. Listo, volvamos a ponerle al domito multiplicador 1. Listo. Preguntas, dudas, aclaraciones, ¿qué quieren? Aquí esto no, hay mil cosas que es un curso entero, ¿no? Solamente, repito, pretendía como mostrarles un poco el paralelo entre materiales no correctos físicamente y materiales sí físicamente correctos. Eh, pero nada, pues a esto hay que explorarle mucho más allá. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aclarar? ¿Algún comentario? Nada. Profe, Dime. una pregunta. Bueno, yo pues, cuando trabajé con 3D Max, sí trabajé con Virrey en su momento. Ahorita pues yo tengo la versión de 3D Max 24. Sí, correcto. La pregunta es, ¿de Virrey se puede conseguir pues por parte de alguna versión gratuita de prueba o algo así? O pues pasa entonces yo lo conseguía era pues por así lo pirata. Sí. No hay versión gratuita de V-Ray. V-Ray actualmente se encuentra en la versión 6. No hay una versión gratis. La más económica es la versión educativa que está costando como 600.000 pesos el año. La versión comercial cuesta como 1.800.000 el año. Eh, no es eh, relativamente no es costoso, porque pues digamos que quien trabaje con esto pues se supone que lo cobra, ¿no? Entonces con los dos primeros trabajos ya debería cubrir por completo el costo de la licencia de Virrey. Pero si no hay una versión gratis, o sea, si no la quiere comprar, toca seguirla usando pirateada. Recuerden que, eso creo que ya lo había dicho cuando hablé de Max, la piratería no está dada por cómo se instala el software, sino por cómo se use, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo compro la versión educativa, aún pagando los 600.000 pesos que me cuesta por año, y llego a hacer un trabajo por el que cobro, usando esa versión educativa, pirateé el programa. ¿Sí? Estoy usufructuando sin permiso. Para poder vender, por ejemplo, si alguien me estuviera pagando por hacer esta imagen, tendría que estar usando la versión comercial, la de 1.800.000 al año. Pero si la instalo pirateada sin comprar licencia ni nada, pero la estoy usando como en este caso, o para enseñarles o para aprender, y no estoy usufructuando con el producto final obtenido, pues no estoy haciendo nada malo, no estoy pirateando nada ni estoy cometiendo delito alguno. Porque todo el software es abierto para educación, todos. Virrey, no sé por qué, se le ha insistido mucho a la gente de Chaos Group en que lancen una versión educativa gratuita, pero no quieren. Como que ya saben que la gente finalmente lo va a terminar usando y que no importa, porque por ejemplo Autodesk tiene la versión educativa de todos sus programas totalmente gratis porque saben que si usted aprende a usar este programa cuando salga a trabajar, pues es este programa el que va a querer usar y por consiguiente para hacerlo legalmente pues les va a comprar la licencia. Entonces les favorece que la gente aprenda a usar esto y por eso le regalan la licencia educativa. Los de Virrey no han querido hacerlo. ¿Por qué? Pues no sé, pero si no, no ha sido posible, entonces no hay versión gratuita de Virrey. Hay una trial, que si quiere probar por 30 días el software y hacer cositas con él y ya por 30 días, pues sí tienen versión trial. Pero sí, se vence en un mes. ¿Alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces con esto finalizamos la sesión de hoy.
Les agradezco que me hayan acompañado esta noche. Nos vemos el lunes. Recuerden que este curso termina el viernes próximo. Sí, dentro de 8 días terminamos este nivel. Entonces, les puedo dar un par de semanas para que terminen su evidencia, su modelo. Si tienen dudas me preguntan, ¿no? Aquí en la sesión o por fuera, en cualquier momento. Ustedes ven que yo trato de responder las preguntas que se hacen. Entonces digamos que fecha límite para entregar la evidencia de este curso el 3 de mayo, para que lo tengan muy en cuenta. 3 de mayo lo voy a escribir ahí por el grupo, para entregar el modelo, ¿vale? Lo revisamos, miramos pues que también avanzaron, que tanto lograron avanzar. Si les faltaron detallitos y consideran que no está al 100%, no es que no lo envíen. Envíen la evidencia. Si faltan cositas, pues bueno, yo evalúo si efectivamente se comprendió el tema o no. Ese es el objetivo de la evidencia, ¿no? Que yo pueda evaluar si el objetivo del curso y los resultados que pretende alcanzar el curso se cumplen o no se cumplen. Y pues este curso es un curso básico de modelado, no es un curso avanzado. Por consiguiente, yo no voy a revisar si le modeló las uñas al personaje. Entonces, no me preocupen tanto si su modelo no está al 100%, pero es importante ver hasta qué nivel lograron modelar. Entonces, envíenme lo que tengan antes del 3 de mayo. Bueno, nada, finalizo entonces aquí la grabación. De nuevo les agradezco y nos vemos el lunes a las 8.